Bueno, vamos con un 3 minutitos de la realidad, a modo de tratar de pensar los resultados, si quieren, ¿no? Primero, ¿qué votó la gente ayer? Que es algo, cuando hablábamos hace un rato con Joaquín Venegas Lynch, con el senador electo, aparte Venegas Lynch, ¿no? Hermano de Berti, hijo de, para el liberalismo, para Milei, prócer del liberalismo argentino, qué sé yo, que es el papá de ambos, del diputado y del senador electo. Este, bueno, hablaba de mucho de la batalla cultural y qué sé yo. Y una de las preguntas que le hacía, y por esto engancho por acá el comentario, era si la gente votó más por la economía o más por la batalla cultural. Hoy fue una charla, una entrevista de escucha más que otra cosa, porque las elecciones fueron ayer y el resultado fue contundente. Pero lo que el liberalismo llama, y cuando digo liberalismo, asimílese a Milei, llama batalla cultural, es no es la cultura del trabajo tal, sino que son cosas concretas. ¿eh? Detestar lo que ellos llaman ideología de género, bueno, el derecho al respeto irrestricto de la libertad o de la vida, de la concepción, no me acuerdo el versículo ahora. Sí, eso es poco liberal igual. Claro, por eso dije lo que ellos llaman liberalismo. Sí, total, Flor, desde luego. De hecho, el liberalismo en Argentina tenía una concepción del Estado muy, pero muy importante. El liberalismo de Sarmiento, por ejemplo. Bueno, por eso, estamos de acuerdo, por eso hice la aclaración esa, Pero para no meternos en esa discusión ahora, porque... No. Después la batalla cultural tiene lo que en general llaman la batalla cultural, amén de Joaquín, de la entrevista de Venegas Lynch, de la entrevista recién, es laje, son cosas bien, o al menos que bueno, nosotros creo, pero me pongo a mí para no para no comprometer, pero para no meter en un corral a gente, estoy muy en contra, digamos, o me parecen detestables, digo, son las posiciones de Laje, el escritor de Milei, Agustín. Es que no tiene nada que ver con la convivencia, en definitiva, porque se plantea en realidad como en esto de la batalla, vos lo que pretendés en esa batalla es destruir al otro, no es esa convivencia con el otro, no se trata de eso, o no están planteando eso. Entonces, desde ese lugar, muchas veces se torna como un poco difícil la conversación, porque no hay un acercamiento de posiciones, ¿no? Cuando, no sé, por poner un ejemplo muy, pero muy concreto, ¿no? La vida es de la concepción y cualquier mujer que interrumpa su embarazo está cometiendo un delito. Y si es asesina, y es merece una estar en cana. asesina y merece estar en cana o merece... Porque si vos pensás eso, pensás que es un asesino, y si pensás que es un asesina, todo asesino merece estar en cana. Entonces es como una suerte de asociación de muchas ideas y en realidad nadie tal vez se pone a pensar que esa mujer tal vez no tenía las condiciones económicas para afrontar de esa manera esa maternidad. No sé, puede no ser su deseo, pueden ser una cantidad de cosas, pero no está esa intención de conversar respecto de... Bueno. No, es simplemente la etiqueta de asesina y ya está, y ahí se termina. No hay un interés de conversar para entender el pensamiento del otro. Desde luego. Bueno, todos esos aspectos de la batalla cultural hicimos un mini, muy chiquito doble clic en uno particular. Pero dado y comentando en función de los resultados de ayer domingo, una lectura a veces inmediata que incluso escuché y que no comparto es, entonces la gente está loca, digamos, que votó a favor de votó a favor de gente que, no sé, que quiere pegar a tal, a los jubilados, que dice o que avala esto que recién refería Florencia. A mí me parece que no. A mí me parece que no votó a favor de eso. A pesar de que son aspectos que desde algún sector de la prensa, entre ellos el nuestro, o el mío, si querés,
Flor comentaba en el mismo sentido, por eso digo nuestro, no es que nos oponemos, no es que nos oponemos, nos parece mal. A mí me parece que la gente no votó a favor de eso, sino que votó como retribución a otro punto que es sí un logro de la administración, que es de la administración Milei, que es la reducción de la inflación, ¿sí? Que es la reducción de la inflación. Entonces, como retribución, el punto está ahí, ¿no? Porque cuál era la falencia del peronismo, si quiere, y sobre todo ahí sí más del kirchnerismo, aunque después Alberto también tuvo inconvenientes parecidos. El no poder controlar la inflación, en tener una inflación desmedida, desbocada. Y no solo eso, que es un problema en sí mismo, esto de no saber cuánto van a salir las cosas el mes que viene, o la semana que viene, o mañana, sino también no considerarlo un problema. No todos, obvio, qué sé yo. Massa sí lo considera un problema. Guzmán sí, más allá de soluciones o no. Pero a veces había economistas del kirchnerismo, del cristinismo, que pensaban que y esto usando ¿cómo es la nueva teoría económica? Que es algo que está un poquito de moda en Estados Unidos, que se puede imprimir billetes de a troche y moche sin que pase nada. Obvio, no es lo mismo, está aplicada al dólar esa teoría y no a los pesos. Pero pensaban en aplicar a los pesos como si nada. Es decir, a ese nivel de delirium tremens estaba también un sector del peronismo, pero un sector que predomina en alguna medida y sobre todo en las discusiones, ¿no? De hecho, presidenta en uso de licencia, Cristina Fernández. Aunque después, bueno, tuvo algunos escritos en donde relativizaba esta cuestión, pero en el primer tramo no. Entonces, la gente votó quizás a favor de eso, ¿no? A favor de él, bueno, la domó, para usar la terminología ahora sí libertaria. Qué horrible, Flor hace cara fea por el término, pero no. Pero bueno, terminología libertaria es eso, la domó. De vuelta, ahí, si nos corremos, tenemos un montón de otros problemas. Hay, bueno, una recesión ahí media en muchos sectores. Las importaciones hacen que se rompan algunas cadenas productivas, que bueno, toda otra serie de problemas que la Argentina conoce y que la historia muestra a dónde probablemente terminemos. Pero el problema que era ese, que era el problema de inflación, está controlado. Entonces quizás se votó a favor de eso. Lo cual no está ni mal ni bien en sí propio, sino que, y acá ya no me quedo en el peronismo, sino que pienso en otros sectores, no, Provincias Unidas, porque para mí Provincias Unidas no sé qué es, pero podría serlo, pero puede ser, no sé, algún sector de radicalismo, algún sector del PRO residual también, el PRO no libertario, que creo que probablemente haya, que piense en una alternativa no reaccionaria, pero sigo pensando, a pesar del resultado de ayer, que hay muchos aspectos reaccionarios del libertarianismo, digamos, de Milei, digamos, que hay muchos aspectos reaccionarios, pero que desde afuera, desde otro sector, no se pensó, no se constituyó de modo creíble para la sociedad, porque eso es medio evidente, no resultó en el 23 y no resultó ayer, una opción que pueda dar respuestas a esos problemas bien inmediatos, bien cercanos, que inflación, para la ciudadanía. Y quizás venga por ahí, digamos, quizás venga la necesidad de vender en el buen sentido, presentar un futuro promisorio que dé cuenta de la resolución de esos problemas que solucionó Milei. Nosotros hablamos también con economistas y demás y entendemos que la domada, entendemos que la baja o la desaceleración de la inflación tiene otras consecuencias que son quizás tan malas como la inflación misma. El tema es que, por supuesto, ese era el problema y ese problema está solucionado y eso es lo que
probablemente ayer votó la gente. ¿Para qué hago o por qué subrayé estas 2 o 3 líneas para comentarles? Porque creo que son aquellas líneas sobre las que tiene que trabajar eventualmente una oposición que quiera construirse a esto que ganó ayer, ¿sí? Una oposición que no solamente cuestione, no que deje de cuestionar, por eso también es verso, decir, no hablen de género, no hablen de los pobres, no. Que además de esas denuncias presente un proyecto de futuro, presente un programa que te dé un horizonte, pero un horizonte distinto, un horizonte distinto, no el horizonte de, bueno, inflación vamos viendo, tal cosa, no, un horizonte de un ordenamiento en los términos que ordenó Milei, sin venderte a Trump ni nada, pero un ordenamiento en ese horizonte y sin esos otros parámetros, bueno, de crueldad que definíamos. Me parece que en los próximos días tenemos o tienen que pensarse estas alternativas, ¿no? Ver primero qué votó la gente, por qué votó, tratar de analizar, tratar de escuchar bastante y para el inmediato pensar qué es lo que se tiene que presentar, qué es lo que se tiene que proponer en el futuro inmediato como una alternativa viable y votable, una alternativa viable y votable para salir de este círculo, digamos, y tener un futuro medianamente ordenado en el futuro inmediato. ¿No la ves? Yo creo que estoy intentando ser recontra justa con las palabras que quiero usar para no decir una barbaridad. Creo que de un tiempo a esta parte la sociedad argentina ha cambiado mucho, y acá lo voy a citar a Martín Rodríguez, que vino hace poco a este estudio y estuvo sentado acá, y él trajo de vuelta, y yo ayer pensaba mucho en eso, él trajo de vuelta esta enorme distancia que se generó en el tiempo de la pandemia entre las personas que tenían garantizado un salario y las personas que no lo tenían garantizado y que no podían salir a changuear para comer. Y creo que a partir de ese germen crece algo que en verdad es muy, muy poderoso y que tiene como principal objetivo al trabajador del Estado. El que tenía la transferencia y el que no. Sí. Y creo que de un tiempo a esta parte ha cambiado tanto ese trabajador. Primero que ya no es más el trabajador del siglo XX, eso ya está descontado, que no es más. Sí. Y que además ahora tenés una cantidad de gente que está en esta masa gigantesca del monotributo que ha crecido muchísimo en el último tiempo, y que es gente que se las rebusca, que changuea, que busca, intenta desesperadamente subsistir, porque eso es subsistir. Y creo que sigue estando, ¿no? Como ese recelo, esa cosa de ¿por qué yo no lo logro? ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué no puedo progresar? ¿Por qué no puedo tener un ahorro? ¿Por qué no puedo pensar en unas vacaciones? Eso está, ese germen. Y no lo voy a llamar odio, pero sí es cierto que generó un enfrentamiento muy tremendo entre laburantes. Obvio. Entre laburantes de clase A, laburantes de clase B, cual categoría de monotributo. El que factura más, el que factura menos, el que puede más, el que llega menos. El que no factura, el que tenía la transferencia y el que no factura porque tiene la transferencia, tiene obra social, tiene... Esto se generó en la masa trabajadora algo que en otro momento era una unidad sin ningún tipo de grieta. Somos todos trabajadores, vamos todos al paro, vamos todos juntos y estamos todos en la calle, y yo trabajo en el hospital, y yo trabajo acá, y yo trabajo en la escuela. Y era
todos éramos obreros. Ahora no. Bueno, Y sí. para mí hay algo de, intentando ser recontra clara con lo que quiero decir, A ver. creo que hay un enfrentamiento muy, muy certero, y eso lo encontró muy bien discursivamente la Libertad Avanza, pero lo encontró perfecto, ¿eh? Vamos en contra de este trabajador estatal, este ñoqui, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero entrar en esos calificativos, pues tampoco me gustan, porque para mí una persona que trabaja en el Estado no es un ñoqui. Hay gente que trabaja en el Estado, pues trabaja en el Estado, fin. Ujú. No sé, que no me corresponde a mí juzgar eso. Sí, A sí, mí no, se entiende. ¿sí? No es mi rol. Pero creo que efectivamente, discursivamente, algo de todo eso caló profundamente en este tiempo, caló profundamente en jóvenes también, que está muy, pero muy presente esto, porque no tienen laburo, porque tienen que salir a changuear con la mochila de pedidos ya, no sé, pero creo que ahí se encontró un lugar en donde vos le hablás a esa persona que todos los días lo intenta y se siente mucho más identificado que con otros discursos a un obrero de otro tiempo que ya no es y que ya no va a ser aparte. Bueno. Porque la sociedad cambió. Bueno, lo que refería de la inflación, que la vio y la solucionó, en los términos que sea, digo yo, pero que la vio y la solucionó, este ejemplo que vos ponés, que es el de trabajadores informales versus trabajadores estatales, aplica lo mismo, digamos. No vieron eso, no vieron, yo digo, cuando no la vieron, digo, me refiero al peronismo, digamos, que es el que hoy concentra la oposición posible del no libertarianismo. Pero podría ser, no sé, que aparezca un Wiener de vuelta, digamos, que Dios lo tenga en la gloria, o tal, o Lifchi, que yo no sé, por pensar cualquiera. Pero eso, tal cual, eso que vos decís, no vieron lo que el otro día decía, para joder, la reforma laboral de facto que se dio, que es el laburante. Bueno, eso. Bueno, cuando vean eso, cuando vean que es la inflación es un problema para el laburo, para el. Cuando vean que la inflación es un problema para la gente de a pie, cuando vean que la inflación es cuando vean que esto que planteas vos, Florencia, la diferencia entre sectores de laburantes es un problema, quizás que puedan... Es que cambió. Que puedan, porque el sujeto laboral cambió. Por eso, tal cual. Pero bueno, cuando lo asuman como un problema y no piensen que hay que volver a un pasado que ya no existe más y que tampoco sería tan bueno que vuelva, digamos, porque ya no existen más algunos de los trabajos que se defiendan, quizá le encuentren el agujero al mate. No son respuestas definitivas, son respuestas provisorias que estamos dando en esta mañana de lunes, acá en Malos Perdedores, acá en estos 3 minutos. Extendidos. No, 3 minutos. Estos son los 3 minutos... potenciados. No, estirados. se dice exponencialmente. ¿Ves? Cargados a la tercera potencia. Cuarta, capaz, ya. A esta altura se sigue corriendo el reloj. Stop.